Hola, mi nombre es María Angélica Saldías y vamos a ver ahora algunos ejemplos en torno a la elaboración de política pública. Ejemplo número 1, obtenido a partir del trabajo de diagnóstico comunal de la comuna de Iquique en el año 2018 por los estudiantes de apellidos Espinosa, Muñoz, Espinosa, Fuentes, Neira, Sáenz, Acuña, González y Reyes. Según lo estudiado en la presentación anterior, en esta primera etapa del proceso de formulación de política pública hay todo un proceso de reconocimiento de un problema, el cual debe ser analizado con la mirada de un grupo de expertos multidisciplinares que aportan desde sus campos de expertez para la toma de decisiones fundadas. Es entonces que en este ejemplo se visualiza una perturbadora cantidad de congestión vehicular en macrozonas turísticas, lo que indiscutiblemente impacta en la calidad de vida de los que viven permanentemente allí y quienes desean hacer uso de su tiempo de ocio, dedicando tiempo, dineros y energías en disfrutar de zonas geográficas que han desarrollado mayores adaptaciones al área turística. Entonces aquí vemos un análisis de indicadores de evolución de la cantidad de vehículos en ciudades turísticas a lo largo de 6 años. Luego, en las etapas 2 y 3 del proceso de formulación de política pública comienza el diseño y estructuración de la misma y en las que inicialmente hay una definición del sector geográfico que serán receptores del plan de implementación de esta política pública. Es entonces que tenemos esta definición como una región con mayor del 65% de ingresos totales resultantes de actividades relacionadas al turismo, como por ejemplo hoteles, restaurantes, pubs, bares, entre otros. Luego, hay algunos elementos estructurales que están relacionados con consultas ciudadanas y participación política y se relacionan con impuesto de ingreso a zonas céntricas de las ciudades, zonas de estacionamiento exclusivos para transporte vehicular estatal, como por ejemplo ambulancia, transporte escolar estatal, transporte vehicular para personas con necesidades especiales. Hay requerimientos de usar un cinturón vial ampliado en autopistas, habilitación de terceras vías para transporte público. Hay una necesidad de mejoramiento de la señalética pública, hay necesidad de instalación de semáforos y hay necesidad de mejoras de espacios públicos, plazas y banquetas. Estos son algunos elementos estructurales que se delinean en esta etapa del proceso de elaboración de política pública. Finalmente, para continuar con el siguiente proceso de implementación, tenemos, por ejemplo, las etapas iniciales, la consulta ciudadana, con entrevistas al sector público y privado, de tal manera de que los elementos estructurales presentados puedan ser retroalimentados o variados o mejorados para poder, en definitiva, hacer una política pública más robusta. En la etapa 2 hay una planificación urbana de todos estos elementos estructurales señalados anteriormente. En la etapa 3 hay una definición presupuestaria rigurosa con análisis de costo-efectividad, análisis de efectividad además en relación a los costos. En la etapa 4 hay todo un ciclo de educación vial e información a los usuarios con respecto a las nuevas modificaciones en el plan regulatorio vial, y en la etapa 5 hay implementación progresiva de estas iniciativas con un inicio en el año 20, en el año actual, y con una fecha de término en el año 30. Luego, en la etapa 4 del proceso de formulación de política pública, recordemos que la evaluación es un proceso recursivo y permanente en todo el ciclo y tiene como fin último la medición y el análisis de los efectos sociales producidos por la política en cuestión, los resultados que se han obtenido y las consecuencias previstas y no previstas que hayan tenido lugar. En esta etapa es necesario hacer las preguntas y responder a ¿cómo se implementó la política? ¿Por qué se implementó la política en aquella forma? ¿Qué diferencia tuvo esta política con respecto a otras similares? ¿Por qué la política generó el impacto o no lo hizo?
¿Los beneficios generados justificaron los costos incurridos? ¿Cómo se generaron los costos y qué beneficios ha traído consigo la implementación de este proceso? En este sentido, es necesario, en este ejemplo, hacer evaluaciones diversas, como por ejemplo, evaluaciones de proceso, evaluaciones económicas con cálculo de costos económicos asociados a la política y de los beneficios en términos económicos, evaluaciones de impacto, evaluaciones en base a supuestos teóricos, elaboración de indicadores de resultados, aplicar algunas encuestas, por ejemplo la ENCAVI que usted puede revisar en la página web. Además, se pueden aplicar técnicas cuantitativas y cualitativas para probar si la política implementada se asocia a los resultados obtenidos. Ejemplo 2. Obtenido del diagnóstico comunal de San Pedro de la Paz en el año 2018 por los estudiantes de apellidos Álvarez, Martorell, Riquelme, Segura, Sepúlveda, Silva, Valdivia y Vergara. En esta primera etapa de identificación del problema se presentan algunos antecedentes con respecto al monocultivo y a la casi inexistencia de cultivos originarios en las tierras de la comuna. Y tenemos dos ideas fuerza principales. Primero, la existencia de monocultivos forestales en la comuna aumenta en un 50% la probabilidad de incendios forestales y devastación. Como segundo antecedente, y basado en opinión de expertos, tenemos que el monocultivo forestal de pino insigne y eucalipto altera ciclos hidrológicos, termina con nutrientes naturales de la tierra y genera agotamiento de aguas en zonas explotadas. En las etapas 2 y 3 de elaboración e implementación de política pública, tenemos el llamado y el que hemos denominado como Plan de Modelación Ecológica de Cultivos Forestales Chile 2020-2030. Y algunos elementos estructurales dentro de esta política pública, como por ejemplo consulta de expertos, planificación de zonas de cultivo en sector privado, estudios de suelo, estudios de cuentas hídricas en las regiones, planación de subsidios al cultivo de bosque nativo, estudios financieros, compra estatal de zonas de cultivo, entre otros elementos estructurales importantes. En las etapas iniciales tenemos consulta ciudadana a expertos del sector público y privado, tenemos incentivos al trabajo voluntario en etapas siguientes para plantación y cuidados en zonas de cultivos estatales. En la etapa 3 tenemos educación e información a los usuarios, a los dueños de los terrenos, por ejemplo. Y a la etapa 4 tenemos una implementación progresiva con inicio en el año 20 y con término en el año 30. Nuevamente, en las etapas de evaluación de la política pública tenemos la evaluación de algunos indicadores de resultado, como por ejemplo estadísticas de incendio, estadísticas de las zonas de cultivo, monocultivo versus cultivos de árboles nativos, estudios de cuencas fluviales a mediano y largo plazo, centros de investigación ecológica en regiones forestales subsidiados por el Estado y unidades de fiscalizadoras de cultivo. En el siguiente ejemplo, vemos cómo a través del tiempo, a lo largo de 10 años, en la etapa inicial de identificación del problema, vemos cómo los tumores malignos destacados en verde han aumentado en tasas a través del tiempo y en ambos sexos. Vemos que en el año 2000 teníamos una tasa de 118,6, luego en el año 2011 tenemos una tasa aumentada a 137,2. Esto genera tremendas repercusiones en la calidad de vida y en los costos de salud pública de la población. En las etapas 2 y 3 del proceso de elaboración de política pública, el Estado de Chile elaboró un Plan Nacional de Cáncer con una duración de 10 años. Algunos elementos estructurales de este plan, de esta política pública.
Primero, hay algunas ideas en la elaboración de estrategias y prácticas de prevención, de diagnóstico, de tratamiento, de rehabilitación y cuidados paliativos de la enfermedad. Hay planeación presupuestaria, hay consulta de expertos del sector público y privado para tomar todas las decisiones adecuadas y llevar a cabo los elementos estructurales. Hay fortalecimiento de la red sanitaria con la creación de centros de atención de especialidades, incentivos para la formación de capital humano a través de especialistas oncólogos y enfermeras oncólogas. Hay procesos de niveles de atención y nuevas tecnologías importadas desde el extranjero. Algunos objetivos para este programa de política pública es disminución gradual de incidencia y mortalidad de cáncer. En la etapa inicial hay difusión de las estrategias entre agentes en salud. En la etapa 2 hay una difusión de las estrategias entre la población con predominio de ideas centradas en la promoción de estilos de vida saludable y prevención de factores de riesgo y enfermedades. Y en la etapa 3 hay elaboración de campañas audiovisuales. En la etapa 4 de evaluación tenemos la construcción de algunos indicadores sanitarios de 3, 5 y 10 años. Hay construcción de elementos relacionados a la calidad y la equidad en atención. Hay análisis de cobertura sanitaria, de calidad de vida y hay análisis concreto de algunos indicadores macro como son los años de vida potencialmente perdidos y los años de vida ajustados por discapacidad. Algunos ejercicios para que usted pueda elaborar en casa. Elabore una política pública siguiendo las etapas que la componen, haciendo uso de la siguiente información. La etapa 1 de identificación de problema y diagnóstico, tenemos para que usted lea algunos antecedentes que pueden servirle para poder elaborar la etapa 2, la etapa 3 y la etapa 4. El ejercicio 2 también le presento algunos antecedentes de una problemática en particular que usted debe usar para elaborar su propia política pública, siguiendo con las etapas 2, las etapas 3 y las etapas 4. Algunas reflexiones finales. En el proceso de política pública, el debate es evolutivo y se clausurará con la aprobación de todos los actores tomadores de decisiones. Mirado así, el proceso de toma de decisiones debe involucrar un proceso profundo de análisis de todas las aristas incluidas en la elaboración de las políticas públicas. En este sentido, el trabajo que llevan a cabo las distintas disciplinas en materia de investigación contribuye a este proceso decisional e impacta en el diseño final de las políticas públicas. En este sentido, la implementación es una etapa que sigue a la decisión y tiene como finalidad poner en práctica el diseño de la política pública. Los resultados e impactos de una política pública pueden ser los esperados, pero también pueden ser menores a las expectativas u obtener resultados e impactos no previstos. Es así como el proceso de evaluar una política pública exige tener una mirada amplia de lo hecho y en el que se puedan incluir los éxitos, los fracasos, que de igual modo producen aprendizajes, ya sea en lo instrumental, en lo social o en lo político, y permite además que los diseñadores de política pública los tengan siempre en consideración para la formulación de nuevos procesos de elaboración de política pública. Los invito a revisar la bibliografía asociada a esta clase. Muchas gracias.